problema enorme el acceso a la vivienda en alquiler y que los inquilinos la estamos pasando muy mal, pero yo te diría que no es por la ley, es porque hay una situación económica gravísima. Yo te doy solo un dato muy claro. Tuvimos una inflación interanual del 52.5%, ¿sí? En ese mismo periodo la carne aumentó un 70%, la salud un 62%, los medicamentos un 61%. El índice de contrato de alquiler septiembre 2020, septiembre 2021, que son estos datos que te estoy dando, está en 47%. El precio del alquiler con esta ley durante 12 meses se mantiene congelado, ¿sí? O sea, durante 12 meses pagás el mismo precio, algo que no sucede con ningún otro precio de la economía. Ahora, lo que sucede en Argentina es que tenés los salarios por el piso y una inflación enorme. Pero además, tenés un mercado inmobiliario que ya funciona como extracción de ingresos de los trabajadores. Si vos tenés una persona que construye un edificio entero para alquilar, y ese edificio es de una sola persona, y le saca la mitad de los ingresos totales del hogar a 50 familias, digo, lo que hay es una lógica de expropiación de ingresos de los trabajadores por parte del mercado inmobiliario, que en el mejor de los casos las pone en alquiler, en otro caso las deja vacías. En Argentina hay 2,5 millones de viviendas vacías y hay 3 millones de viviendas en alquiler, ¿sí? O sea, no hay ningún tipo de control y es algo que se está discutiendo en el mundo. España está avanzando con una ley muy fuerte para regular, ¿eh? No, y acaba de estar Berlín, bueno, ni hablar. El referéndum en Berlín también. Ojalá los que empieza con el congelamiento del precio. Lo de Berlín empieza con el congelamiento de precios, que se lo voltea la justicia y por eso el sindicato de inquilinos avanza con la expropiación de grandes tenedores de vivienda, ¿eh? Pero eso es lo que se está discutiendo en todo el mundo. La vivienda mercantilizada post pandemia llegó a su fin. Los estados tienen que empezar a intervenir en esto. En principio me parece que para clarificar lo que está diciendo Vidal, lo que también plantea Martín Tetaz, Milei, López Murphy, etcétera, la mejor forma es mirar los proyectos de ley que han presentado en el Congreso. Presentaron, el bloque de Juntos por el Cambio presentó ya 5 proyectos para modificar la ley de alquileres, y ahí está todo, ahí está la verdad, te diría yo. Lo que proponen no es un análisis lo que estoy haciendo, sino lo que dicen los artículos de los proyectos de ley que presentaron. Es volver a contratos cortos de 2 años y liberar completamente las actualizaciones del precio del alquiler. O sea, que te puedan aumentar, por ejemplo, todos los meses el precio del alquiler por el porcentaje que decida el mercado, ¿sí? Eso es lo que están planteando en el proyecto de ley. Si ellos creen que eso va a ser mejor para los inquilinos, ahí se nota cierto cinismo, ¿no? Ahora, pregunta, ¿está funcionando mal? Porque las quejas contra la ley es que no se consigue alquilar, que se triplicaron los precios. Sí, me parece que lo anterior es clave, ¿no? Lo que quieren hacer es justamente, digo, para responderte esta pregunta también, lo que quieren hacer es justamente liberar absolutamente toda regulación del precio de los alquileres para que se pueda, vos entras a un inmobiliario y te dicen, mira, acá nosotros te aumentamos cada 3 meses 15% y no te quede otra que firmarlo, ¿sí? Eso es lo que plantean en los 5 proyectos de ley. Y algunas cosas más graves. La ley está funcionando en la medida en que se cumpla. Hay mucho incumplimiento, hay muy poco control. Te diría que el único control que hay es el que intentamos hacer las organizaciones de inquilinos. Después, control de los gobiernos locales y el nacional es completamente nulo. Te doy un ejemplo. Hoy, para averiguar cuál es el índice por el cual se tienen que actualizar los precios de los alquileres cada 12 meses, la página la tuvimos que hacer nosotros porque no hay página oficial donde averiguar eso. O sea, yo te diría que estamos en una situación en donde la oposición
plantea su derogación bajo la excusa de que es peor para los inquilinos, Sí. pero en realidad son proyectos escritos por el mercado inmobiliario. Y el oficialismo que no se anima a controlar el cumplimiento de la ley para no pelearse con el mercado inmobiliario. Ese es el panorama. Entonces, el mercado haciendo un lobby muy fuerte para derogar la ley, y las organizaciones haciendo lo posible para que se cumpla, para lograr que más o menos haya información acerca de la ley, porque también hay mucha desinformación, obviamente, ¿no? A ver, mira, me dice Sandra acá, que nos está escribiendo, yo quiero alquilar por 2 años y me dicen que no porque la ley no lo permite. El plazo es algo fundamental para que no te aumenten los precios durante cada 24 meses, lo que quiere el propietario. El plazo es fundamental porque, como es para vivienda, se prioriza la permanencia, la estabilidad. Tengamos en cuenta que en Europa los contratos pueden ser por 5 años, 7 años, 9 años, ¿sí? Acá era de 2, logramos que sea de 3. Para el caso de esta inquilina que escribió, ella solo tiene que firmar un contrato por 3 años y rescindirlo a los 24 meses, a los 2 años, que es cuando ella se quiere ir, y no paga ningún tipo de multa avisando antes. Antes sí o sí había que pagar multa. Ahora con esta ley, si avisas antes, no pagas ningún tipo de multa, puedes firmar por 3, rescindir a los 2 años. Eso solo lo puede hacer la inquilina, no el propietario. El propietario tiene que respetar el plazo mínimo de 3 años. ¿Cuál sería la solución, te parece? Porque, bueno, insisto, está claro que Juntos por el Cambio va a ir fuerte contra esto. Una ley que en principio había sido acompañada por todos los sectores, ¿no? Bueno, ahí también eso demuestra muy bien qué intereses se tocaron, ¿no? Una ley que se votó por unanimidad en el Senado en el 2016, se votó en diputados sin un voto en contra en el 2019, y en el 2020 se votó en senadores, y ahí la oposición se levantó y se fue. Solo el oficialismo la votó. No hay una solución al problema de la vivienda, ni siquiera una ley de alquileres. La ley de alquileres viene a empezar a solucionar un problema muy complejo y que se arrastra hace mucho tiempo. Pero yo te diría que si no hay control del cumplimiento de la ley, es difícil. La sensación que te da es que, ¿para qué se votó una ley si ahora el mercado inmobiliario me aumentó los precios una banda como respuesta a la ley de alquileres, ¿no? Claro. Que es el precio inicial, que aún no está regulado, ¿no? Y me obligan a firmar por 1 año, por 2 años. Bueno, control sobre todo. Discusión, me parece que hay que dar una discusión un poco más seria en Argentina sobre el acceso a la vivienda. Creer que construir 100 viviendas a 70 kilómetros de la primera parada de colectivo es resolver el problema de la vivienda es bastante cínico. Es más una generación de empleo que resolver el problema de la vivienda. Creo que la vivienda dolarizada es la condena para que no se solucione el problema de la vivienda en Argentina. Y creo que hay que profundizar las regulaciones sobre el precio de los alquileres, sobre las viviendas vacías, porque si no, no va a haber forma. La situación es cada vez más dramática. Hay desalojos de inquilinos que alquilan en villas.